para establecer los nexos entre la cúpula del ADN y el narcotráfico, pero a la sazón el senador Juan Lucio presentó también fotografías en las que aparecía Jaime Paz con Isaac Oso Chavarría. Recordemos que las investigaciones establecieron una publicación, por ejemplo, del País de España, que señalaba que la organización y los vínculos entre la cúpula de ADN y Roberto Suárez Gómez, comprometiendo también un grupo de militares, estaba dirigida a un blanqueo de narcodólares y a la financiación de las actividades políticas del ADN. En una entrevista registrada en uno de los videos, Arce Carpio señalaba que los tres factores que articulaban la estrategia de poder en el MNR eran ese grupo militar conectado a la actividad del narcotráfico, representado por Mario Vargas Salinas, el factor político, que era la propia Acción Democrática Nacionalista, y Roberto Suárez, que representaba el factor económico. Suárez Gómez fue identificado como el rey de la droga en Bolivia. Una comisión organizada en la Cámara de Diputados para esclarecer este caso decidió darlo por cerrado el caso, aduciendo que, por ejemplo, uno de los denunciantes, el capitán Paredes Sempertegui, psicológicamente era una persona poco estable. Recordemos que en ese momento la mayoría parlamentaria la ejercían Acción Democrática Nacionalista y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Posteriormente, el yerno de Hugo Banzer Suárez, Luis Alberto Valle, Chito Valle, también fue vinculado con el narcotráfico. Recordemos que él había sido designado por su suegro como cónsul en Canadá, en Montreal. La policía canadiense, la policía montada, descubrió que en una valija diplomática 2 personas de nacionalidad boliviana transportaban droga a la embajada, al consulado boliviano, y que esa cantidad de droga estaba dirigida o tenía como receptor al señor Chito Valle y su esposa, hija del general Banzer. Canadá expulsó de manera inmediata al cónsul boliviano Chito Valle por sus vínculos con el narcotráfico. A su retorno al país fue designado como presidente del Fondo de Inversión Social y luego designado por su suegro como prefecto del Departamento de La Paz. Es decir, no se hizo ninguna investigación pese al escándalo y a los 2 bolivianos que fueron detenidos y sentenciados por la justicia canadiense con el paquete de drogas que habían trasladado por encargo del señor Chito Valle en una valija diplomática. Luego, Marco Marino Diodato, este súbdito italiano, casado con Gina Banzer, pariente de Hugo Banzer Suárez, implicado en la organización criminal vinculada a la actividad del narcotráfico, el lavado de dineros, el establecimiento de casinos clandestinos, especialmente en Santa Cruz, de acuerdo a una denuncia del periódico internacional El Tiempo. Diodato era uno de los operadores políticos y uno de los operadores de seguridad y de inteligencia del general Banzer. Diodato había instalado un sistema de seguimiento con interceptación de llamadas, inclusive para cumplir tareas de espionaje a favor del régimen de turno. Pero resulta que se dejó huir a Diodato. Esto provocó la caída del entonces ministro de gobierno del general Banzer, Guido Nayar, posteriormente acusado también de haber participado en el complot separatista el año 2008, atentando al proceso de cambio en Bolivia.
El señor Guido Nayar fue reemplazado por Walter Guiteras. Walter Guiteras había ratificado de que había evidentemente una estructura política comprometida con la actividad del narcotráfico, donde uno de los operadores principales era el señor Diolato. Sin embargo, el caso no avanzó significativamente tampoco en términos de establecimiento de responsabilidades. Y finalmente, bueno, recordaremos los narcovínculos. El expresidente Jaime Paz, involucrado en el caso de narcovínculos con Isaac Oso Chavarría. Son varios los registros en que se observan, por ejemplo, a las hermanas de Jaime Paz Zamora con Isaac Oso Chavarría. Este habría recibido protección directa del Ministerio de Gobierno en ese entonces a cargo de Guillermo Capobianco, y había recibido protección de Palacio por las múltiples gestiones que hacía la secretaria privada de Palacio, Susana Seleme, en ese entonces. Varios miembros del gobierno del MIR fueron involucrados en el caso Isaac Oso Chavarría, pero también se les estableció vínculos con Carmelo Meco Domínguez, a quien se señalaba como financiador de la campaña de Jaime Paz Zamora en el año 1989. Habría otorgado por lo menos una suma de $500,000 para la campaña, recibiendo protección. Recordemos que Carmelo Meco Domínguez también fue capturado por la policía boliviana y extrañamente se fugó, huyó, eludiendo todos los mecanismos de seguridad del Estado. El caso de los narcovínculos es ampliamente conocido, difundido por la prensa nacional e internacional, y con ribetes de escándalo. Esto motivó el retiro de visa de Jaime Paz Zamora, de Óscar Eidán Franco, la remisión de Óscar Eidán Franco al penal de San Pedro, la supuesta renuncia a la política del expresidente Jaime Paz Zamora, pero también en esa gestión de Capobianco, el jefe de inteligencia de ese momento, el señor Carlos Valverde, muy lengua suelta, acostumbrado a insultar y descalificar a la gente, fue identificado como la persona que facilitó credenciales a jefes del narcotráfico, credenciales del gobierno, del Ministerio de Gobierno, de la División de Inteligencia del Estado, para favorecer la actividad del narcotráfico. El caso Estatuillas, en el que gente que operaba escondiendo droga en supuestas estatuillas de cerámica para trasladar droga de Bolivia a Colombia, de Bolivia a Brasil, de Bolivia a Panamá, de Bolivia a España, de Bolivia a Francia, de Bolivia a Alemania, de Bolivia a Estados Unidos, de Bolivia a Italia. Operaron con las credenciales y licencias otorgadas por el señor Carlos Valverde Bravo, conocido por ser uno de los protagonistas que participó en el montaje del caso Zapata. El señor Samuel Doria Medina, socio directo de Isaac Oso Chavarría. Ahí está Samuel Doria Medina, en Haciendas del Beni, en reuniones de coordinación con el señor Isaac Oso Chavarría. Samuel Doria Medina era quien manejaba los fondos económicos de MIR, administraba los fondos de la campaña. Era el cajero que seguramente recogía los fondos aportados por el narcotráfico, por Isaac Oso Chavarría, por Carmelo Meco Domínguez, en el caso narcovínculos, para favorecer la actividad política de su partido, el movimiento de izquierda revolucionaria, de su gobierno, entre el año 1989 y 1993, ¿no es cierto? Y una de las personas que más participación tuvo, no solamente en estas conexiones con la actividad del narcotráfico, sino él mismo se preciaba luego de haber sido el gestor de devolución de visas para Óscar Eidán Franco y para Jaime Paz Zamora, dados los contactos especiales que había desarrollado con Estados Unidos.
a Charrabarría no solo lo visitaban el ministro de gobierno de ese entonces, los capos de la cúpula del MIR le celebraban su cumpleaños, lo homenajeaban y lo protegían. Ahí están los registros de las investigaciones policiales. De tal modo que nos sorprende que detractores del proceso de cambio pretendan manchar la imagen de nuestro gobierno y de nuestro país. El señor Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia boliviana por haber ordenado directamente el genocidio de más de 60 hermanos salteños, se da el lujo de decir que en Bolivia se ha instalado un narcoestado. Uno de los narcotraficantes que ha operado desde estas instalaciones del Ministerio de Gobierno con los narcotraficantes acusa a este gobierno de vínculos con el narcotráfico. Un gobierno que no tiene la simpatía de la DEA norteamericana, la expulsó a la DEA norteamericana. Un gobierno que no tiene simpatía con la CIA norteamericana. Si tuviera un compromiso mínimo con actividades de narcotráfico, con seguridad, que ese tema ya habría sido objeto de investigación, de sustentación, de escándalo, porque quienes trabajamos y denunciamos a los poderes mundiales estamos expuestos a que nuestras actividades sean objeto de seguimiento permanente. Volviendo al caso Andrade Lima Lobo, yo debo señalar que 2 veces se operó a través de la policía. 2 veces se cayó el caso por la acción de autoridades judiciales corruptas que seguramente han recibido dinero en gran cantidad para proteger a este delincuente. Y precisamente nosotros hemos comprometido y venimos desarrollando muchas investigaciones en el departamento del Beni, por lo que me ha permitido afirmar que el señor Andrade Lima Lobo y toda su estructura organizada, vinculada al narcotráfico, lavado de dinero y probablemente sicariato, está siendo objeto de investigación rigurosa hace muchos meses atrás. Y esos resultados de las investigaciones los presentaremos oportunamente. No nos interesa si alguien vinculado al MAS, que tiene fotos con no sé quiénes, porque nosotros, como personas públicas, siempre estamos expuestos a que nos saquen fotografías con un montón de gente. No nos interesa porque ahí vamos a ser absolutamente ciegos. Nosotros no tenemos que proteger a nadie. Y solamente puede hablar fuerte un gobierno que ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una política de Estado. Entonces por eso hablamos fuerte. Pero tampoco vamos a permitir que los políticos neoliberales del pasado, embarrados hasta las patas con la actividad del narcotráfico, levanten el dedo acusador para tratar de dañar la imagen del país, dañar la imagen de este gobierno en supuestas denuncias de actividades de drogas. Eso es cuanto queríamos informar. De esta manera se ha llevado entonces, compañeros, la conferencia por parte del ministro de Gobierno, quien ha recalcado la aprehensión de Lima Lobo, quien fue aprehendido en Brasil con 480 kilos de cocaína y los vínculos familiares que lo vinculan. El ministro también ha recordado el pasado político de anteriores gobiernos neoliberales vinculados al narcotráfico. Con esta información nosotros volvemos a Estudios. Muy bien, muchas gracias, Pablo Tabel. Esa era la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien hacía referencia al caso de Fabio Andrade Lima Lobo, quien tendría antecedentes de actividades ilícitas, entre ellas la aportación de armas y el narcotráfico. Se confirmó su parentesco con varias personas que desempeñan actividad política, pero el ministro señalaba no se puede dañar la imagen del gobierno
ya que se realizó una investigación y se comprobó también los vínculos de esta persona con gente de la oposición. Nosotros cambiamos de información y rápidamente nos tenemos que ir hasta el Ministerio de Desarrollo Productivo con nuestra compañera de trabajo Ilse Bakovic, porque en estos momentos se desarrolla la conferencia de prensa del gerente de la empresa azucarera de San Buenaventura. Adelante, Ilse. Buenos días, nos encontramos en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, donde el gerente de la empresa azucarera San Buenaventura, Ramiro Lizo,